Finales de marzo de 1945. El avance aliado hacia el corazón de Alemania está comenzando a perder impulso y desacelerarse notablemente. En el cuartel general supremo, el mariscal de campo Bernard Montgomery está enviando otra solicitud meticulosamente detallada al Estado Mayor de Eisenhower. Más depósitos de municiones cuidadosamente catalogados, más reservas de combustible precisamente calculadas, más tiempo precioso necesario para preparar meticulosamente la siguiente fase operacional. Eisenhower está sentado en su escritorio, leyendo la última solicitud extensa de Montgomery, cuando un oficial del Estado Mayor entra repentinamente en la habitación, llevando un informe urgente del cuartel general del Tercer Ejército. El informe contiene información tan extraordinaria, tan casi increíble en su alcance absoluto, que Eisenhower inmediatamente exige verificación independiente antes de aceptar los números como precisos. La verificación llega de múltiples fuentes independientes en una hora, confirmando lo que parecía completamente imposible. George Patton ha capturado 100.000 soldados alemanes en una sola campaña que duró apenas 2 semanas. 100.000 prisioneros. Más de lo que algunos ejércitos aliados completos han logrado capturar en muchos meses de combate continuo y agotador. No esperó pacientemente el permiso del cuartel general superior. No esperó a que su situación de suministros alcanzara condiciones perfectas. No coordinó cuidadosamente cada movimiento con unidades adyacentes, ni presentó planes operacionales detallados para aprobación por comités de revisión. Simplemente avanzó implacablemente, más rápido de lo que los alemanes pudieron reaccionar a sus movimientos. Y para cuando los comandantes alemanes finalmente entendieron lo que realmente les estaba sucediendo, ejércitos alemanes completos se encontraron completamente rodeados sin rutas de escape restantes, rindiéndose en masa. Eisenhower coloca cuidadosamente el informe asombroso y dice algo que sus oficiales del Estado Mayor recordarán y repetirán por el resto de sus vidas. 0. Observa en voz baja, casi para sí mismo. Hoy revelamos en detalle lo que sucedió cuando el enfoque metódico y cuidadoso se encontró con el impulso imparable en el campo de batalla. Y por qué 100.000 prisioneros alemanes prueban decisivamente que la velocidad gana guerras más efectivamente de lo que la cautela jamás podría. 2. Filosofías de guerra. Para marzo de 1945, mientras la guerra entra en su fase final y desesperada, el contraste entre los métodos de Montgomery y los de Patton se ha convertido en mucho más que solo una diferencia en personalidad o estilo de mando. Representa 2 filosofías de guerra fundamentalmente opuestas, 2 formas completamente diferentes de pensar sobre cómo deben librarse y ganarse las batallas. Montgomery cree profundamente en lo que llama la batalla preparada, un concepto que le ha servido bien a lo largo de su larga carrera militar. El enfoque es metódico, calculado y preciso en su ejecución. Concentrar fuerza abrumadora en el punto decisivo. Establecer superioridad logística completa antes de comenzar cualquier operación. Planificar cada fase en detalle meticuloso, hasta los movimientos de las unidades más pequeñas. Luego ejecutar el plan con precisión matemática según un cronograma predeterminado, que no permite ninguna desviación. Las operaciones militares de Montgomery se caracterizan por periodos de preparación extraordinariamente largos, que pueden extenderse por semanas o incluso meses. Bombardeos masivos de artillería que pulverizan sistemáticamente las posiciones enemigas antes de que la infantería avance. Y movimientos hacia adelante que proceden según cronogramas cuidadosamente construidos, que no dejan absolutamente nada al azar o la improvisación. Sus oficiales del Estado Mayor producen planes operacionales que pueden extenderse a cientos de páginas de instrucciones detalladas. Sus oficiales de suministros calculan los requisitos de municiones hasta el proyectil de artillería individual para cada cañón. Cada unidad en la operación conoce su objetivo específico, su ruta designada de avance y su cronograma preciso para el movimiento. Absolutamente nada se deja al azar o la improvisación, porque Montgomery cree firmemente que el azar y el caos
son los enemigos mortales del éxito militar. Este enfoque cuidadoso y metódico ha servido bien a Montgomery en ciertos contextos operacionales a lo largo de la guerra. Su famosa victoria en el Alamein, en el norte de África, fue un triunfo de preparación y concentración masiva de fuerza contra una posición enemiga fija. Su cruce del río Rin involucró la operación anfibia más grande, montada desde el propio día D, ejecutada con planificación meticulosa durante muchas semanas de preparación intensiva. Cuando Montgomery tiene tiempo adecuado, recursos abundantes y un objetivo claro y bien definido, sus métodos consistentemente producen resultados positivos que justifican su enfoque. Pero su enfoque conlleva un costo significativo que no puede ignorarse. Tiempo. Las operaciones de Montgomery simplemente no pueden apresurarse o acelerarse sin violar sus principios fundamentales. Intentar empujar sus fuerzas hacia adelante antes de que cada detalle logístico sea absolutamente perfecto, antes de que cada requisito de suministro esté completamente satisfecho, antes de que cada contingencia esté cuidadosamente planificada. Esto va en contra de todo lo que Montgomery cree sobre cómo deben librarse apropiadamente las guerras. Y en marzo de 1945, el tiempo es algo de lo que los aliados están rápidamente quedándose sin paciencia. La filosofía de guerra de Patton es opuesta en cada forma significativa imaginable. Cree apasionadamente que en la guerra móvil moderna, la velocidad y el impulso implacable superan la preparación cuidadosa y la superioridad de fuerza abrumadora cada vez. Todo el concepto operacional de Patton puede resumirse en sus propias palabras frecuentemente citadas. Un buen plan ejecutado violentamente hoy vence a un plan perfecto ejecutado la próxima semana. Sus operaciones militares se caracterizan por movimiento rápido que nunca se detiene, explotación agresiva de cada oportunidad que se presenta, y una disposición a aceptar riesgos operacionales que hacen que los oficiales del Estado Mayor de otros ejércitos se sientan profundamente incómodos. Las líneas de suministro de Patton a menudo están estiradas peligrosamente delgadas, extendiéndose mucho más allá de lo que la doctrina considera seguro o aceptable. Sus flancos frecuentemente están expuestos a potencial contraataque. Sus unidades a veces avanzan tan rápidamente que temporalmente pierden contacto radial con el cuartel general superior y operan independientemente durante horas. Pero Patton argumenta enérgicamente que estos riesgos tácticos son completamente aceptables, incluso necesarios, porque la velocidad misma funciona como un arma que paraliza la toma de decisiones del enemigo y crea oportunidades operacionales que ninguna cantidad de preparación cuidadosa podría jamás lograr. Contando balas. La frase sarcástica «contando balas» emerge durante la campaña del Palatinado, como una descripción sardónica del enfoque cauteloso de Montgomery hacia las operaciones. Mientras Patton está conduciendo su tercer ejército profundamente en territorio alemán a velocidad vertiginosa, Montgomery está presentando solicitudes detalladas para stocks adicionales de municiones antes de autorizar la siguiente fase de sus operaciones cuidadosamente planificadas. Sus solicitudes son extremadamente detalladas y militarmente específicas en sus requisitos. Tantos miles de rondas de munición de artillería de 25 libras deben ser almacenadas. Tantos miles de galones de combustible deben ser acumulados. Tantas toneladas de varios suministros deben ser posicionados hacia adelante. Las solicitudes son militarmente sólidas desde una perspectiva doctrinal. Las fuerzas de Montgomery genuinamente no pueden operar efectivamente sin suministros adecuados apropiadamente posicionados. Pero desde la perspectiva cada vez más frustrada de Eisenhower en el cuartel general supremo, estas solicitudes constantes no representan nada más que demora. Cada día que Montgomery pasa contando balas y calculando requisitos de suministro, es otro día que los alemanes usan productivamente para reagrupar sus fuerzas destrozadas, establecer nuevas líneas defensivas y mover unidades de reserva a posiciones de bloqueo. Eisenhower se encuentra atrapado incómodamente entre dos comandantes completamente diferentes, con filosofías operacionales radicalmente opuestas.
Un comandante exige preparación perfecta antes de moverse. Otro comandante exige solo permiso para atacar, y nada más. La frustración creciente en el cuartel general supremo no es con la competencia básica de Montgomery como comandante militar. Es incuestionablemente un profesional hábil que ha ganado victorias significativas a lo largo de la guerra. La frustración es específicamente con el ritmo dolorosamente lento de sus operaciones en este momento crítico. Para finales de marzo de 1945, la guerra en Europa está claramente ganada en términos estratégicos amplios. Alemania no puede posiblemente reemplazar sus pérdidas catastróficas en hombres y equipo. Sus reservas de combustible están completamente agotadas. Sus industrias están siendo sistemáticamente bombardeadas las 24 horas. La pregunta fundamental ya no es si Alemania perderá la guerra, sino más bien cuánto tiempo continuará arrastrándose el conflicto y cuántas bajas adicionales las fuerzas aliadas se verán obligadas a sostener antes de la rendición final de Alemania. En este contexto operacional crítico, el enfoque metódico y de movimiento lento de Montgomery se siente cada vez más fuera de sintonía con la realidad en el terreno. La oportunidad claramente existe para terminar la guerra rápidamente a través de la explotación agresiva de la debilidad alemana. Pero la explotación rápida requiere velocidad y movimiento constante, que es exactamente lo que toda la filosofía de Montgomery instintivamente resiste. La posición de Eisenhower está aún más complicada por consideraciones políticas que no puede ignorar. Montgomery no es simplemente un comandante de campo entre muchos. Es un genuino héroe nacional en Gran Bretaña, una figura pública cuyo prestigio y reputación importan enormemente para la moral civil británica y para la delicada alianza anglo-estadounidense. Criticar abiertamente a Montgomery en público o parecer favorecer obviamente a Patton a expensas de Montgomery crea serios problemas políticos que Eisenhower, como comandante supremo aliado, simplemente no puede permitirse ignorar. Pero en privado, en discusiones confidenciales con su Estado Mayor más cercano, Eisenhower se siente cada vez más atraído hacia el enfoque agresivo de Patton hacia las operaciones. El comandante supremo ve la situación operacional en el terreno con claridad absoluta. Los ejércitos alemanes están visiblemente desintegrándose ante los avances aliados. Las líneas defensivas están colapsando en todo el frente. Existen oportunidades para cercos masivos y rendiciones masivas en todo el teatro de operaciones. Pero aprovechar esas oportunidades fugaces requiere exactamente el tipo de operaciones agresivas de alta velocidad que Patton ejecuta casi instintivamente y que Montgomery ve como peligrosamente imprudentes y poco profesionales. Esta tensión fundamental entre preparación metódica y explotación agresiva establece el escenario perfectamente para lo que sucede a continuación en la región del Palatinado del oeste de Alemania. Comienza la campaña del Palatinado 13 de marzo de 1945. El tercer ejército de Patton lanza lo que los historiadores militares más tarde llamarán la campaña del Palatinado. El concepto operacional es característicamente audaz y poco convencional. Las fuerzas alemanas están defendiendo posiciones al oeste del río Rin con considerable fuerza, intentando desesperadamente retrasar el avance aliado y cubrir la retirada de sus fuerzas a través del río hacia la seguridad. La doctrina militar tradicional enseñada en cada colegio de Estado Mayor dice que fijas estas fuerzas defensoras en su lugar con presión frontal sostenida, mientras simultáneamente construyes fuerza abrumadora para un asalto deliberado y cuidadosamente planificado. Patton ignora completamente la doctrina tradicional y hace algo inesperado. Ordena un avance rápido a través de terreno que los comandantes alemanes consideran completamente intransitable para fuerzas blindadas, apuntando deliberadamente a posicionarse detrás de las posiciones defensivas alemanas y cortarlas completamente de sus rutas de escape a través del Rin. El terreno en la región del Palatinado genuinamente no es ideal para operaciones blindadas según estándares convencionales. La región se caracteriza por un país quebrado y montañoso cubierto con densos bosques, numerosos ríos pequeños y arroyos, y redes de carreteras que favorecen fuertemente las operaciones defensivas.
Los comandantes alemanes han posicionado sus fuerzas con confianza, esperando que los ataques estadounidenses vengan predeciblemente desde el oeste, a lo largo de las carreteras principales, y que tendrán tiempo adecuado para conducir retiradas combativas, antes de que sus rutas de retirada sean seriamente amenazadas. Estas expectativas alemanas se basan en suposiciones completamente razonables sobre cómo las fuerzas mecanizadas normalmente operan en combate. El blindaje requiere buenas carreteras para moverse eficientemente. El blindaje requiere líneas de suministro seguras que se extienden hacia áreas traseras. El blindaje avanza metódicamente, consolidando cada posición antes de empujar hacia adelante al siguiente objetivo. Estas suposiciones se han mantenido verdaderas a lo largo de la mayor parte de la guerra en Europa, a través de múltiples campañas. Patton está a punto de demostrar brutalmente que las suposiciones del campo de batalla pueden ser fatales cuando un enemigo se niega a seguirlas. El avance del Tercer Ejército comienza no con la tradicional preparación masiva de artillería que anuncia ataques, sino simplemente con movimiento rápido en múltiples ejes simultáneamente. Las columnas blindadas empujan hacia adelante agresivamente en varias rutas diferentes a la vez, deliberadamente evitando centros de resistencia en lugar de detenerse para reducirlos metódicamente a través de sitio. Cuando se encuentran puntos fuertes alemanes bloqueando carreteras, las fuerzas de Patton los fijan en su lugar con fuerza mínima y simplemente continúan avanzando alrededor de ellos por rutas alternas. El ritmo de avance es absolutamente implacable y agotador para las tropas. Las unidades rutinariamente avanzan 20, 30, a veces incluso 40 millas en un solo día de operaciones continuas. Los comandantes alemanes reciben reportes cada vez más frenéticos de blindaje estadounidense, apareciendo en ubicaciones que consideran tácticamente imposibles, e inicialmente asumen que los reportes deben estar exagerados o basados en identificación equivocada. Para cuando finalmente entienden que los reportes son completamente precisos, las fuerzas estadounidenses ya están operando profundamente en sus áreas traseras, cortando líneas de suministro y rutas de escape. La clave: tempo operacional. La clave del éxito asombroso de Patton no es poder de fuego superior o mejor equipo del que poseen los alemanes. La clave es puramente tempo operacional, la velocidad a la que se desarrollan las operaciones. La planificación defensiva alemana se basa en suposiciones sobre un cierto ritmo razonable de operaciones. Las unidades esperan mantener una posición defensiva durante un día o dos de combate. Luego, recibir órdenes para conducir una retirada ordenada a la siguiente línea defensiva preparada más atrás. Los convoyes de suministros esperan tener rutas disponibles para movimiento entre unidades avanzadas y depósitos traseros. Los estados mayores de los cuarteles generales esperan tener tiempo adecuado para evaluar cuidadosamente situaciones en desarrollo y emitir órdenes apropiadamente coordinadas a unidades subordinadas. El avance de Patton opera a un tempo tan furioso que hace todas estas suposiciones razonables completamente inválidas. Las unidades alemanas están siendo evitadas antes de que hayan terminado de establecer sus posiciones defensivas. Los convoyes de suministros están siendo cortados y capturados antes de que puedan alcanzar sus destinos previstos. Los cuarteles generales están perdiendo toda comunicación con unidades avanzadas porque la situación táctica está cambiando más rápido de lo que los reportes pueden ser transmitidos de vuelta y procesados. Para el 20 de marzo, solo una semana después del inicio de la ofensiva, el Tercer Ejército ha penetrado más de 60 millas de profundidad en territorio controlado por alemanes y se está acercando al río Rin en múltiples puntos ampliamente separados. Más significativamente desde una perspectiva estratégica, las fuerzas alemanas que habían estado defendiendo posiciones al oeste del Rin ahora están completamente cortadas de la retirada. Las carreteras que necesitaban desesperadamente para la retirada están firmemente controladas por fuerzas estadounidenses. Los puentes que necesitaban para cruzar el río hacia la seguridad ya están capturados por tropas estadounidenses o bajo observación estadounidense directa y fuego de artillería constante.
Divisiones alemanas enteras de repente se encuentran rodeadas por todos lados, completamente incapaces de retirarse a la seguridad, incapaces de recibir cualquier suministro o refuerzos, y enfrentadas con la dura elección de intentar abrirse paso a través de posiciones estadounidenses a alto costo, o simplemente rendirse. El colapso. El primer ejército alemán y el séptimo ejército, que comenzaron el mes como formaciones de combate coherentes, totalizando juntos más de 200.000 soldados. Ahora están fragmentados en docenas de bolsas aisladas, dispersas por todo el Palatinado sin coordinación entre ellas. Algunas unidades, comandadas por oficiales aún comprometidos con la lucha, intentan desesperados ataques de ruptura. Estos intentos de ruptura resultan extremadamente costosos y son en gran medida infructuosos en lograr sus objetivos. Las fuerzas estadounidenses se han posicionado inteligentemente en todas las carreteras principales y cruces de ríos, exactamente donde las fuerzas alemanas deben ir si quieren alguna posibilidad de escapar de la trampa. Los intentos de ruptura rápidamente se convierten en enfrentamientos unilaterales, donde las columnas alemanas son atrapadas al descubierto por blindaje y artillería estadounidense y sistemáticamente destruidas. Otras unidades alemanas, con comandantes que han reconocido la completa futilidad de mayor resistencia, simplemente dejan de luchar por completo y esperan ser capturadas. Para el 25 de marzo, la campaña está efectivamente terminada desde un punto de vista militar. La resistencia alemana al oeste del Rin ha colapsado completamente. Lo que queda es meramente la tarea administrativa masiva de procesar decenas de miles de prisioneros que continúan rindiéndose. 100.000 prisioneros. La captura de 100.000 soldados alemanes en una sola campaña de 2 semanas no es un solo evento dramático, sino más bien un proceso que se desarrolla gradualmente durante 10 días. El proceso comienza con el cerco operacional de fuerzas alemanas, continúa con la ruptura completa de los sistemas de mando y control alemanes, y culmina en rendiciones masivas que abruman completamente la capacidad de procesamiento de prisioneros del Tercer Ejército. Entender cómo sucede esta captura masiva sin precedentes requiere entender la situación alemana específica a finales de marzo de 1945. Las unidades alemanas rodeadas en el Palatinado no están derrotadas en el sentido tradicional de haber sido destruidas a través de combate prolongado. Muchas unidades todavía están cerca de su fuerza completa en términos de mano de obra y equipo. Todavía tienen armas, municiones adecuadas y el entrenamiento profesional para usarlas efectivamente. Lo que carecen completamente es esperanza para el futuro. Para finales de marzo, incluso los soldados alemanes más dedicados e ideológicamente comprometidos entienden claramente que la guerra está irreversiblemente perdida. La pregunta que enfrentan estos soldados rodeados ya no es si Alemania será derrotada, sino si ellos personalmente sobrevivirán lo suficiente para ver el final. Rodeados por fuerzas estadounidenses, cortados de todo suministro y comunicación con el cuartel general superior, estos soldados calculan cuidadosamente sus opciones limitadas. Intentar abrirse paso a través de líneas estadounidenses significa aceptar bajas muy altas para posibilidades de éxito muy inciertas. Rendirse significa supervivencia garantizada y el fin inmediato de su guerra personal. Cada vez más, cuando se les da esta elección, racionalmente eligen la supervivencia. Las rendiciones comienzan inicialmente en grupos pequeños. Un solo pelotón emerge cautelosamente de una posición defensiva, llevando banderas blancas improvisadas. Un comandante de compañía envía un emisario hacia adelante para negociar términos de rendición. Estas rendiciones pequeñas iniciales se procesan a través de procedimientos normales. Los prisioneros son sistemáticamente registrados, cuidadosamente documentados con su información registrada, y movidos a áreas traseras para internamiento apropiado. Pero para el 23 de marzo, las rendiciones ya no están ocurriendo en grupos pequeños y manejables. Están ocurriendo en batallones, regimientos enteros, divisiones completas, todo a la vez. El 24 de marzo, la Sexta División de Montaña SS se rinde como una formación militar completa e intacta.
Más de 15.000 soldados con sus oficiales, equipo y organización de unidad se rinden juntos. La división simplemente deja de luchar como una decisión cohesiva. Metódicamente apila sus armas en pilas organizadas y espera pacientemente a que las fuerzas estadounidenses los tomen bajo custodia. El desafío logístico. El desafío logístico absoluto de procesar 100.000 prisioneros es absolutamente asombroso para las unidades de apoyo del Tercer Ejército. Cada prisionero individual debe ser cuidadosamente registrado en busca de armas y documentos de inteligencia. Cada uno debe ser identificado apropiadamente y documentado con registros creados. Sus armas deben ser recolectadas sistemáticamente y aseguradas. Deben ser alimentados con raciones limitadas, provistos de atención médica si están heridos, y eventualmente transportados a campos de prisioneros de guerra en áreas traseras. Las unidades de policía militar del Tercer Ejército, que están dimensionadas y equipadas para manejar pequeños números de prisioneros tomados en operaciones de combate normales, están completamente abrumadas por los números sin precedentes. Las áreas de retención temporales se establecen apresuradamente en campos abiertos y plazas de pueblos por toda la región. Los prisioneros alemanes son organizados por sus propios oficiales, a quienes se les dice explícitamente que mantengan el orden y la disciplina dentro de sus unidades hasta que las fuerzas estadounidenses puedan procesarlos apropiadamente. Las columnas de prisioneros alemanes marchando hacia el cautiverio se extienden por millas a lo largo de las carreteras. Los soldados estadounidenses, observando estas columnas extraordinarias, más tarde describen una cualidad surrealista a la experiencia. Estos no son soldados derrotados en el sentido convencional de hombres rotos y desmoralizados. Muchos todavía están bien equipados, bien alimentados y físicamente saludables. Se están rindiendo no porque hayan sido golpeados en combate directo, sino porque han sido completamente superados en maniobras, y no ven absolutamente ningún punto en continuar luchando una guerra que ya está perdida. Algunos soldados estadounidenses reportan que los prisioneros alemanes en realidad parecen casi aliviados por su captura. La terrible tensión de luchar una guerra perdedora, de retirada constante, de ver su país siendo sistemáticamente destruido, todo esto finalmente ha sido levantado de sus hombros. Ahora son prisioneros, lo que significa que están a salvo de más combate. Serán alimentados. Su guerra ha terminado. Evaluación profesional. Entre las masas de prisioneros hay oficiales de rango significativo y extensa experiencia de combate. Comandantes de división que han liderado formaciones a través de campañas importantes en Francia, Rusia y el norte de África. Oficiales del Estado Mayor que han planificado operaciones y coordinado logística compleja. Estos oficiales profesionales, cuando son sistemáticamente interrogados por la inteligencia estadounidense, expresan un tema común que aparece repetidamente. Fueron derrotados no por poder de fuego estadounidense o superioridad material, sino por velocidad estadounidense que no pudieron igualar. Describen ser completamente incapaces de establecer líneas defensivas porque las fuerzas estadounidenses llegaron a posiciones antes de que pudieran ser apropiadamente preparadas. Describen perder toda comunicación con unidades subordinadas porque los cuarteles generales estaban siendo invadidos más rápido de lo que nuevos cuarteles generales podían ser establecidos. Describen ser evitados, rodeados y cortados antes de que entendieran completamente dónde estaban las fuerzas estadounidenses o cuáles eran sus intenciones operacionales. En sus evaluaciones militares profesionales, fueron derrotados por tempo operacional que simplemente no pudieron igualar. Reacciona el Cuartel General Supremo 25 de marzo de 1945. El informe oficial llega al Cuartel General Supremo, Fuerza Expedicionaria Aliada en Reims, Francia. El informe se origina del Cuartel General del Tercer Ejército. Está firmado por el jefe de Estado Mayor de Patton, y su contenido es casi difícil de creer incluso con verificación. Total de prisioneros alemanes capturados en la campaña del Palatinado, 98.000, con capturas adicionales todavía siendo procesadas y contadas. Total final estimado, más de 100.000 prisioneros.
El informe incluye extensa documentación de apoyo para verificar las afirmaciones, registros de procesamiento de prisioneros, evaluaciones de inteligencia, informes de unidades individuales. El Estado Mayor de Eisenhower verifica cuidadosamente los números independientemente porque son tan extraordinarios y sin precedentes. La verificación confirma todo. Patton ha capturado más prisioneros en 2 semanas de lo que algunos ejércitos aliados han capturado en muchos meses de operaciones continuas. La reacción inmediata de Eisenhower, según oficiales del Estado Mayor que estaban presentes en la habitación, es una mezcla de satisfacción profesional y asombro personal. La satisfacción profesional es clara y bien fundada. Esta victoria acelera significativamente el fin de la guerra europea. 100.000 soldados alemanes permanentemente removidos del campo de batalla significa 100.000 soldados que no defenderán el Rin, que no contestarán el avance hacia el corazón industrial de Alemania, que no infligirán bajas adicionales en fuerzas aliadas. La captura es estratégicamente significativa en formas que se extienden mucho más allá de los números impresionantes. Demuestra concluyentemente que la resistencia alemana está colapsando rápidamente, que las rendiciones a gran escala no solo son posibles, sino cada vez más probables, que las operaciones agresivas pueden lograr resultados que los enfoques metódicos simplemente no pueden igualar. Pero el asombro personal que Eisenhower siente refleja algo más profundo sobre su comprensión de Patton. Eisenhower ha trabajado estrechamente con Patton durante muchos años. Conoce íntimamente las fortalezas considerables de Patton: liderazgo agresivo que inspira tropas, brillantez táctica en el campo de batalla, una capacidad casi sobrenatural de inspirar a los soldados a lograr lo aparentemente imposible. También conoce demasiado bien las serias debilidades de Patton: ineptitud política completa, decisiones impulsivas que a veces bordean la insubordinación, una disposición a tomar riesgos operacionales que a veces bordean lo genuinamente imprudente. A lo largo de toda la guerra, Eisenhower ha defendido repetidamente a Patton contra numerosos críticos que quieren que sea relevado del mando, argumentando consistentemente que la efectividad de combate de Patton supera sus fallas personales y controversias. Pero incluso Eisenhower, quien entiende las capacidades de Patton mejor que casi cualquier persona en la estructura de mando aliada, está genuinamente sorprendido por la escala de este éxito. Capturar 100.000 prisioneros no es solo liderazgo efectivo o habilidad táctica, es brillantez operacional del orden absolutamente más alto. La dimensión política. La dimensión política de este éxito no puede ser ignorada o minimizada. Montgomery está conduciendo sus propias operaciones al norte del sector del Tercer Ejército. Sus fuerzas también están haciendo progreso constante, también capturando prisioneros, también avanzando hacia el Rin y más allá. Pero las operaciones de Montgomery están procediendo metódicamente con preparación cuidadosa y suministros abundantes. Sus totales de prisioneros, aunque militarmente significativos, se miden en miles, no 100.000. El contraste entre los dos comandantes es inevitable y crea una situación políticamente incómoda. La opinión pública británica espera que Montgomery sea presentado prominentemente en la cobertura periodística de las campañas finales de la guerra. Los líderes políticos británicos esperan que sus fuerzas jueguen un papel importante en la derrota final de Alemania. Pero los números que vienen del Palatinado sugieren inequívocamente que las operaciones verdaderamente decisivas están sucediendo en el sector de Patton, no en el de Montgomery. Eisenhower enfrenta una tarea políticamente delicada que requiere manejo cuidadoso. Debe reconocer públicamente el éxito extraordinario de Patton sin parecer disminuir las contribuciones de Montgomery al esfuerzo de guerra. Debe equilibrar cuidadosamente el orgullo nacional estadounidense y británico. Debe mantener la unidad de la coalición. Debe prevenir el tipo de rivalidad interaliada que potencialmente podría dañar el esfuerzo de guerra incluso en esta etapa tardía. Sus declaraciones públicas sobre la campaña del Palatinado son muy cuidadosamente calibradas y diplomáticamente redactadas. Alaba el éxito del Tercer Ejército, mientras también nota las importantes contribuciones de otras fuerzas aliadas a través del frente.
enfatiza repetidamente que la victoria es el resultado del esfuerzo aliado coordinado, no el logro de ningún comandante o ejército individual. Pero en privado, en discusiones confidenciales con sus asesores más cercanos, Eisenhower entiende perfectamente lo que la campaña del Palatinado ha probado definitivamente: que el enfoque de Patton de operaciones agresivas de alto tempo que priorizan velocidad sobre preparación cuidadosa puede lograr resultados que los enfoques metódicos simplemente no pueden igualar. Esta realización moldea profundamente las decisiones estratégicas de Eisenhower en las últimas semanas de la guerra. Al planificar operaciones futuras, da al Tercer Ejército clara prioridad para suministros y autorización para continuar avances agresivos. Cuando Montgomery presenta solicitudes para tiempo y recursos adicionales, la paciencia de Eisenhower es notablemente más corta que antes. El éxito dramático en el Palatinado ha demostrado claramente lo que es operacionalmente posible cuando el tempo operacional se maximiza. Y Eisenhower está absolutamente determinado a mantener ese tempo hasta la rendición final de Alemania. Los 100.000 prisioneros no son solo un éxito de campo de batalla para ser notado en informes. Son prueba de concepto para una forma de guerra que Eisenhower ahora abraza completa y totalmente. Impacto histórico. La captura de 100.000 prisioneros alemanes en la campaña del Palatinado se convierte, en retrospectiva histórica, en uno de los momentos definitorios de la fase final de la guerra europea. No porque fue la batalla más grande en términos de fuerzas comprometidas, o produjo la mayoría de las bajas, o representó el momento más dramático, sino porque cristalizó una verdad fundamental que los historiadores militares debatirían durante décadas: que en el contexto específico del colapso de Alemania, en 1945, la velocidad y la agresión fueron más decisivas operacionalmente que el poder de fuego y la preparación cuidadosa. El impacto inmediato en la moral alemana a través de todo el frente no puede ser subestimado. Los soldados y oficiales alemanes a lo largo del teatro occidental aprendieron rápidamente lo que había sucedido en el Palatinado. Un grupo de ejércitos completo, rodeado y capturado en menos de 2 semanas. No destruido a través de batalla prolongada, sino simplemente superado en maniobras y evitado. El efecto psicológico en las tropas alemanas fue devastador. Si 100.000 soldados podían ser capturados tan rápida y fácilmente, ¿qué esperanza realista tenía cualquier unidad alemana de conducir defensa efectiva? Las rendiciones masivas en el Palatinado directamente alentaron rendiciones en otros lugares a través del frente. Los comandantes alemanes, enfrentando avances estadounidenses, comenzaron a calcular no si luchar, sino si la lucha servía en algún propósito realista cuando el resultado final parecía predeterminado. El impacto estratégico fue igualmente significativo para el resultado final. La capacidad de Alemania de defender su territorio depende fundamentalmente de tener soldados disponibles para ocupar líneas defensivas. Cada soldado capturado es un soldado que no puede defender la siguiente línea de río, la siguiente ciudad, la siguiente colina estratégica. 100.000 prisioneros removidos del orden de batalla alemán es equivalente a eliminar varias divisiones completas de la capacidad defensiva alemana. La pérdida aceleró dramáticamente el colapso militar de Alemania y acortó la guerra por semanas, posiblemente incluso meses. En una guerra donde cada semana significaba miles de bajas adicionales en todos los lados y destrucción continua de ciudades alemanas, acortar la línea de tiempo fue estratégicamente decisivo para el mando aliado. Lecciones aprendidas. La campaña del Palatinado validó conceptos operacionales que influenciarían profundamente la doctrina militar por generaciones venideras. La campaña demostró concluyentemente que la movilidad y velocidad podían efectivamente sustituir fuerza abrumadora, que la explotación agresiva podía lograr resultados que las operaciones metódicas no podían, que aceptar riesgo táctico calculado podía producir ganancia estratégica enorme. Estas lecciones moldearon fundamentalmente cómo las fuerzas aliadas operaron en las últimas semanas de la guerra e influyeron el pensamiento de posguerra sobre operaciones blindadas, guerra de armas combinadas y la importancia crítica del tempo operacional.
La vindicación personal para Patton fue completa e innegable. Había sido criticado repetidamente a lo largo de la guerra por ser imprudente, por insubordinación, por insensibilidad política. Sus infames incidentes de abofetear, sus declaraciones públicas controversiales, sus frecuentes conflictos con superiores habían amenazado repetidamente terminar su carrera. Eisenhower lo había protegido consistentemente, argumentado por él, defendido contra aquellos que querían que fuera relevado. La campaña del Palatinado probó el juicio de Eisenhower absolutamente correcto. Los métodos de Patton, por poco convencionales y controversiales que fueran, produjeron resultados que justificaron cada controversia, cada decisión difícil de mantenerlo en comando, a pesar de los problemas que creaba. Los 100,000 prisioneros no fueron solo un logro de campo de batalla para ser registrado en informes oficiales. Fueron vindicación completa de una filosofía de mando que priorizó acción decisiva sobre cautela excesiva, movimiento constante sobre estabilidad estática y toma de riesgos audaz sobre preparación cuidadosa. El ajuste final. La historia recuerda a Patton como el general que terminó el trabajo cuando otros vacilaron, mientras Montgomery estaba meticulosamente preparando su próxima batalla preparada, mientras otros comandantes estaban consolidando posiciones y esperando que los suministros se acumularan. Patton estaba capturando ejércitos alemanes completos. La imagen de esas columnas de prisioneros alemanes de millas de largo marchando hacia el cautiverio se volvió poderosamente simbólica del final de la guerra. No la última resistencia dramática, no la batalla climática, sino la capitulación silenciosa de fuerzas que habían sido completamente superadas en maniobras y no veían punto en mayor resistencia. Patton no destruyó los ejércitos alemanes en el Palatinado a través de poder de fuego superior. Los hizo irrelevantes a través de velocidad que no podían igualar y tempo operacional que no podían posiblemente contrarrestar. Cuando los comandantes alemanes fueron sistemáticamente entrevistados después de la guerra sobre lo que los derrotó, muchos señalaron no al poder de fuego aliado o recursos materiales, sino a la velocidad implacable de operaciones que no les dio tiempo para reaccionar, ninguna oportunidad para establecer defensas apropiadas, ninguna posibilidad de ejecutar el tipo de retirada combativa que podría haber prolongado la guerra. Fueron derrotados por movimiento, por tempo, por velocidad. Y el maestro indiscutible del movimiento fue George S. Patton, el general que capturó 100,000 soldados mientras su rival todavía estaba cuidadosamente contando balas. Si esta historia de cómo el tempo operacional y el liderazgo agresivo capturó un ejército alemán completo en 2 semanas te fascinó, si quieres descubrir más historias no contadas de brillantez militar de la Segunda Guerra Mundial, asegúrate de estar suscrito a Historias del Frente Mundial. Estamos dedicados a traerte estos análisis detallados de las estrategias y decisiones que moldearon la historia. Presiona ese botón de suscripción. Deja un comentario diciéndonos qué piensas sobre el enfoque de Patton versus los métodos de Montgomery. Y te veremos en el próximo video. Gracias por ver.